Buenos días, hermanos. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Vamos por favor, en el libro de Jueces, el capítulo número 7, Jueces capítulo número 7. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 8. Jueces, capítulo 7. Y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo número 8. Dice esta palabra con la bendición de nuestro Padre Celestial, que levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Gloria al Señor por su palabra en esta mañana. El domingo pasado que estábamos tratando este tema, dijimos que Gedeón recibió la orden de destruir a Madián, pero antes de hacerlo, Dios le dijo que se consagrara. Así que en primer lugar, Gedeón tuvo que consagrarse a Dios para poder enfrentar. En segundo lugar, la consagración de Gedeón le da autoridad. Gedeón se consagra y recibe autoridad. O sea que cuando nos consagramos, recibimos esa autoridad de Dios. En tercer lugar, les demanda plenitud. O sea, la plenitud, cuando le dice que ofrezca oro de 7 años, plenitud de esa integridad, y eso Dios demanda también para nosotros, porque Él es luz, amén. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso Él dice que nosotros estamos en Él, debemos andar como hijos de luz también. Y en cuarto lugar, vemos que Gedeón saca en Él por el Espíritu de Dios.
había retenido en Gedeón, lo que el diablo había detenido en él por el Espíritu, que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, o sea, se vistió de Gedeón, y de esa manera Gedeón es empoderado para vencer a Madián y a todo su ejército. Así que ese Gedeón tímido, ese Gedeón que estaba escondido, ese Gedeón desesperanzado, ese Gedeón que había sido bloqueado por las tinieblas o por el espíritu de Madián, quedó atrás. Ahora ya no es el mismo. Amén. Vemos un Gedeón como un guerrero que quizá ninguno lo conocía en ese ámbito espiritual. Entonces, cuando Dios nos encuentra, realmente algo tiene que pasar. O sea, si Dios encontró a Gedeón, amén, Dios lo encontró y algo pasó en la vida de Gedeón. Entonces, cuando Dios nos encuentra a nosotros, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Algo tiene que pasar en nosotros. Ahora, Gedeón va a entrar al campo de batalla. Ya Dios lo preparó, Dios lo santificó, Él limpió la casa y ahora Gedeón va a entrar al campo de batalla una vez que su casa fue libre y su vida también fue libre. Luego Dios empieza a guiar a Gedeón en la manera como va a enfrentar a Madián. O sea, Dios le dice quiénes son los hombres que están preparados para la batalla. Dios le da las estrategias y Dios le da también las armas a Gedeón. Dios le pone las personas, los hombres de guerra, le da las armas y le da las estrategias. Así que en una batalla necesitamos nosotros por lo menos esas tres cosas. Necesitamos rodearnos de personas que también estén identificadas, que tengan el mismo espíritu, la gente de guerra, la gente que realmente vaya a enfrentar con autoridad al enemigo porque está santificada y está consagrada a Dios. Número 2, tienes que tener las armas, o sea, las armas para poder enfrentar a ese enemigo que está atacando. Y número 3, las estrategias. Debes tener las estrategias para poder vencer al enemigo. En el versículo 3 de este capítulo número 7 nos dice que los reunidos con Gedeón fueron 32. O sea, los que vinieron cuando fueron convocados, vinieron 32,000, pero solamente 300 fueron los que realmente estaban listos para la guerra. Dios es especialista en glorificarse en lo pequeño. En la Escritura siempre lo vemos. Dios es especialista en glorificarse en lo pequeño. A Dios le gusta glorificarse en lo que el hombre desprecia. A Dios le gusta glorificarse en aquello que los hombres ven como insignificante. O sea, me refiero que ven como insignificante en otras personas, que ven como pequeño en otras personas, que ven como incapaz, que no van a poder, que siempre van a estar así. A Dios le gusta glorificarse en esas personas. Por eso, 1 de Pedro 5:5 dice que estemos sometidos los unos a los otros, pero también allí dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también dice que nos revistamos de humildad. Allí dice, revestíos de humildad. 1 de Pedro 5:5. Dice, revestíos de humildad porque Él resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Y cuando hablamos de revestir, la palabra revestir significa volver a vestirse, porque ese prefijo re significa volver a. O sea que está diciendo, vuélvanse a vestir. Lo que quiere decir que nosotros debemos permanecer vestidos de humildad. O sea, con un vestido de humildad. Eso es lo que está diciendo el texto.
pero un poquito más allá. La palabra revestir en el griego viene de una palabra que significa ponerse un paño. O sea, que en el Nuevo Testamento o en la época del Nuevo Testamento, los esclavos, los sirvientes, se ponían un delantal o un trapo blanco encima de su ropa para que los demás se dieran cuenta que ellos eran esclavos. O sea que todo aquel que tenía un delantal o un trapo blanco delante, ya la gente sabía que ese era un esclavo. Y recuerde que en Juan capítulo 13, que lavó los pies a sus discípulos, se ciñó la toalla. O sea que Jesús tomó el lugar de un siervo, de un esclavo, porque él vino a servir y no a ser servido. O sea que la lección de Jesús es: ustedes también deben ser siervos, ustedes también deben servir, porque él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a aquel que es pequeño, a aquel que es bajo, a aquel que el mundo considera como algo insignificante. Entonces, Dios es especialista, reitero, en glorificarse en lo pequeño. ¿Por qué o para qué? Le gusta glorificarse en lo pequeño para que el hombre pueda entender que él siempre es el que se va a llevar la gloria. Amén. O sea, Dios siempre se va a llevar la gloria. O sea, que la gloria es de él, no de nosotros. En segundo lugar, Dios le gusta glorificar para que nosotros comprendamos que no es en nuestra fuerza, sino es en el poder de él, la potencia de él. Por eso hablamos, o por eso el apóstol Pablo habla de la potencia del Espíritu. Entonces no es en nuestra fuerza, es en la potencia del Espíritu de Dios. En tercer lugar, ¿por qué a Dios le gusta glorificarse en lo pequeño? Para que nosotros veamos que el mundo considera insignificante, o para que nosotros veamos, que lo que el mundo considera insignificante o lo que el mundo considera como pequeño, para él es lo más preciado. Para Dios es lo más valioso. Para Dios es lo que tiene valor porque tiene un propósito con esa persona. Por ejemplo, David. ¿Usted se acuerda de David en el primer libro de Samuel, capítulo 16, 17? Por ahí David aparece y David va a ser ungido por Samuel. Pero cuando Samuel llega a la casa de Isaí, que es el papá de David, dice que pasaron todos los hijos de Isaí que estaban en la casa de su padre, y cuando pasaron esos 7 primeros hijos, ya no había ninguno allí, y Samuel le pregunta a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? O sea, en otras palabras, entiendo yo que Samuel como que estaba pensando: me equivoqué, porque Dios me dijo que viniera aquí para ungir al rey de Israel y parece que no hay más. Y entonces él, como para asegurarse, le dice a Isaí, le pregunta: ¿son todos estos tus hijos? Y me imagino yo que en ese momento la esposa de Isaí le da un codazo y le dice: el niño. Dice: ah, sí, todavía queda uno, pero está por allá en el desierto con las ovejas. Entonces Samuel se lo queda viendo y le dice: mándalo a traer, porque hasta que no venga, no nos vamos a sentar a la mesa. Entonces cuando entra David, el Espíritu le dice: este es el hombre. Y lo unge. Así que en ese momento, en ese escenario, están los hermanos mayores, porque David era el número 8, o sea, el último. Era el bordón, como decimos en la costa. Pero Dios se plació en el bordón, en el último, en el que tenían por allá, en el que Isaí, o sea, hasta su papá lo había anulado porque no lo había tenido en cuenta.
Sin embargo, Dios se glorifica en lo pequeño, en lo que el hombre considera como insignificante. No, ese no va a ser. Yo creo que van a ser cualquiera de estos 7 pero no. A Dios le gusta glorificarse en lo pequeño. Entonces, no importa que el hombre te considere, o no importa, perdón, que el hombre no te considere, que el hombre no te vea, no importa que incluso hasta tu propia familia te ignore o no te tengan en cuenta o no te llamen cuando hay una reunión y entonces tú te pones triste porque te dijeron, no me llamaron y llamaron a fulanito y preguntas y indagas y a ti te llamaron. Sí, a mí me llamaron. ¿Y qué te dieron? Y me dieron regalo. Y a mí no me llamaron. No importa que no te llamen a ti. No, lo que importa es que Dios te vea a ti. Ese es lo más importante. O sea, lo importante y lo suficiente es que Dios te tenga en cuenta. Lo importante para David no fue que su papá no lo tuviera en cuenta. Es más, David ni siquiera se dio cuenta que había una reunión en su casa. No, solamente se dio cuenta fue cuando llegó y entró y vio a todos los hermanos reunidos, a Samuel con un tarro de aceite para ungir al que Dios le había dicho. O sea que David ni siquiera sabía. Entonces, lo importante y lo suficiente es que Dios sea quien te tenga en cuenta. Eso es lo más importante, porque si tú eres obediente, si tú eres sometido, si tú eres humilde, entonces Dios te va a ver a ti. Al Señor Jesús, los hombres lo despreciaron, los hombres no lo querían, pero escuche, Él escuchó un día una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Y ese es lo más importante. O sea que lo más importante no fue que los hombres despreciaron a Jesús, no fue que los hombres lo iban a crucificar o a matar. Lo importante fue que Él escuchó la voz del Padre que le dijo, este es mi Hijo amado. O sea que lo más importante es que Dios te esté viendo a ti, porque tú eres obediente, porque tú eres humilde, porque tú te sometes, porque tú escuchas la voz de Dios. Eso es lo más importante. Entonces Dios te va a ver y te va a exaltar. Por eso dice el texto de 1 de Pedro 5:5, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Él exalta al humilde. Entonces, volviendo al ejemplo de David, al que rechazaron, al que no tuvieron en cuenta, fue el que Dios mandó a llamar. A ese fue el que Dios mandó a llamar. A ese que habían despreciado incluso hasta su papá. A él fue el que ungieron. Ese fue el que mató, ¿a quién? A Goliat. Al que rechazaron, al que despreciaron, al que no tuvieron en cuenta. Ese fue el que mató a Goliat. Escuche esto. Ese fue el que mató a Goliat. Por eso, si te han rechazado, si te han despreciado, si te han menospreciado, entonces te voy a decir lo que dijo un amigo mío, pastor. Si te han despreciado, si te han rechazado, entonces eres un mata gigante. Eres un mata gigante. Porque ese fue el que mató a David, el que mató a Goliat, perdón. ¿Quién fue? El que despreciaron, al que rechazaron. Ese, y allí Dios se empezó a glorificar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de 32,000 que vinieron, dice que se devolvieron 22,000. ¡Qué tremendo! O sea, ¿cuántos quedaron? Quedaron 10,000. Imagínese usted, qué valiente, ¿cierto? 22,000 se devolvieron. La pregunta aquí es, ¿con cuántos cuenta Dios? Habían 32,000, se devolvieron 22,000 de un solo tajo, inmediatamente. O sea, llegaron un montón, se devolvieron 22,000. ¿Con cuántos cuenta Dios realmente? ¿Con cuántos contamos como hijos de Dios, como creyentes valientes, los que se esfuerzan, los obedientes, los que dicen, pastor, aquí estoy, pastor? Muchas veces
Anunciamos algo aquí y un montón dicen, sí, pastor, yo me apunto. Yo. Y cuando viene el día, ¿y dónde están los que dijeron yo? No vinieron. O sea, solamente por pura emoción, pero no hay convicción. Entonces, no es por emoción, es por convicción realmente. Por eso Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y ese es el punto, ese es el detalle. Entonces la pregunta también es, ¿eres simplemente un llamado o eres también escogido? Porque obviamente los que escogen también vienen, ¿cierto? Pero hay una diferencia entonces entre el que simplemente es llamado y el que es escogido de entre los que fueron llamados. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos escogidos realmente? Los escogidos son los que guardan la palabra, son los que obedecen los requerimientos de Dios. Pero no todos se quieren someter a lo que Dios dice o a las demandas de Dios. No todos quieren vivir a la manera de Dios. No. Los escogidos son los valientes, porque ellos son los que no ponen condiciones. Los escogidos no ponen condiciones, son los valientes. Ellos son los que siempre están dispuestos. Ellos son los que no vacilan en su caminar con Dios. Ellos son los que se van a llevar el botín. Amén. ¿Se quiere llevar el botín? Entonces, Dios es especialista en glorificarse en lo pequeño, en lo que el hombre tiene como insignificante. Ahora, ¿te han hecho sentir pequeño algún día? ¿Te han hecho sentir insignificante algún día? Entonces, si usted se rinde, si usted se humilla ante Él, si eres un escogido para que Dios se glorifique en ti a través de ti, entonces tú eres uno de esos que se quedaron como se quedaron con Gedeón 300 para vencer a Madián. Ahora dice Jueces 7, 4 al 7, que 10,000 eran aún muchos para Dios. 10,000 eran muchos para Dios todavía. Entonces, Dios, cuando hace esto aquí, quiere decir que Dios quiere desafiar nuestra fe con lo poco, con lo pequeño. Amén. Porque con lo poco que humanamente quizás tú estás contando, Él se quiere glorificar. Con eso se quiere glorificar. O sea, Él quiere mostrar su poder con lo poco. Zacarías capítulo 4, versículo 6, recuerda que nos dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. O sea, es con el Espíritu de Dios. Entonces, si creemos en este principio, que a Dios le gusta glorificarse con lo poco, si creemos en su palabra, o sea, en esta palabra de Zacarías 4:6 que dice que no es con nuestra fuerza, que no es con ejército, entonces nuestra insignificancia humanamente no va a importar, no va a interesar, porque se trata de Él, amén, y no de nosotros. Se trata es de Él, no de nosotros. Se trata de su poder y no de nuestra capacidad. Se trata de que Él sea glorificado, de que Él sea exaltado y todo va a ser por Él y para Él. Ahora, el mundo cree que con lo grande, que con su fuerza numérica va a vencer. Por eso el salmista en el Salmo 20, versículo 7, Salmo 27, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos
memoria. Mas nosotros del nombre de Dios tendremos memoria. Entonces, rara vez pensamos que la grandeza o lo mucho puede ser un estorbo para que Dios se glorifique o se manifieste sobre nuestras vidas. Te voy a repetir esto. Rara vez pensamos que la grandeza o lo mucho puede ser un estorbo para que Dios se glorifique o se manifieste en algo en nuestras vidas. Rara vez pensamos eso. ¿Me estás comprendiendo lo que te quiero decir? Porque el hombre cree lo contrario. El hombre cree lo contrario. O sea, cree que lo grande es el medio para que Dios se glorifique. El hombre cree que lo grande o con lo mucho es con lo que Dios se va a glorificar. O sea, esto no quiere decir lo contrario, pero generalmente, lo cierto es que es más difícil que una persona confíe verdaderamente. Escucha lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, es más difícil que una persona confíe verdaderamente. No estoy diciendo es más difícil que una persona confíe. Estoy diciendo, es más difícil que una persona confíe verdaderamente en Dios. Verdaderamente en Dios. Es más difícil. Te lo voy a repetir despacio. Es más difícil que una persona confíe verdaderamente en Dios cuando cuenta con muchos. Es más difícil que una persona confíe verdaderamente en Dios cuando cuenta con muchos o cuando cuenta con muchos recursos humanos, recursos físicos, recursos financieros, porque su mirada va a estar puesta en esos recursos. Entonces, por eso es más difícil que una persona confíe verdaderamente en Dios cuando cuenta con muchos recursos. Es más difícil. Porque cuando cuenta con muchos recursos, entonces fácilmente le puede decir a otra persona, la persona que tiene muchos recursos, supongamos que sean recursos financieros, ¿cierto? Porque pueden ser otros recursos. Pero coloquemos el ejemplo que sean muchos recursos financieros. Entonces, la persona que tiene muchos recursos financieros le puede decir a otro, yo tengo fe en Dios. Ah, sí, tú tienes fe en Dios. Sí, yo creo en la provisión de Dios. Claro, yo creo en la provisión de Dios. ¿Por qué está diciendo esta persona así? Porque está contando con muchos recursos. O sea, porque sabe con qué cuenta y sabe qué es lo que tiene o sabe qué es lo que va a recibir probablemente, ¿cierto? Entonces, por eso le puede decir a otra, yo tengo fe, yo creo en la provisión de Dios, Dios me provee siempre, porque esta persona sabe con qué cuenta o qué es lo que tiene realmente esta persona. Pero si no tuviera nada, absolutamente nada, entonces esta persona lo diría con convicción. Le diría al otro, yo tengo fe, yo creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios que Dios te va a proveer? A mí me provee Dios siempre. O sea, si no contara con ningún recurso, ¿usted cree que lo va a decir con convicción, con seguridad? De pronto estaría en la misma posición de la otra persona, desesperanzada, angustiado porque no tiene nada, porque no sabe dónde. Entonces, Dios quiere que nuestra fe en Él sea tan firme, tan poderosa, aunque no contemos con nada o aunque tengamos mucho. Con eso Dios quiere que nuestra fe sea firme en todo momento. Por eso, en 1 de Samuel capítulo 14, versículo 6, Jonatán, 1 de Samuel capítulo 14, versículo 6, Jonatán le dijo a su paje de armas, pasemos al campamento de los filisteos incircuncisos,
porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Así que Jonatán, pasemos al campamento de los filisteos. Y ellos le creyeron, o Jonatán le creyó a Dios, que podía vencer él y su paje de arma a todos los filisteos. Y lo vencieron, porque le creyeron a Dios, porque él declaró, para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Amén. O sea que la fe de Jonatán no consistía en si tenía o no tenía recursos. Estaba convencido en quién, en Dios, en el Dios todopoderoso. O sea, su fe estaba firme en el poder de Dios, en la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25, Pablo dijo, Primera de Corintios 1, 25, Pablo dijo, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, la pregunta, de acuerdo a este texto aquí, cuando dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, entonces, ¿Dios es débil? ¿Lo débil de Dios? ¿Se ha considerado esta palabra? ¿Lo débil de Dios? ¿Acaso Dios es débil? La gente siempre se guía por las apariencias, ¿cierto? El hombre siempre ve las apariencias y por eso puede ver debilidad sin discernir realmente qué hay dentro de esa persona o qué tiene esa persona. Y por eso de pronto te pueden menospreciar, de pronto te pueden menoscabar, porque lo que hay en ti o el que está en ti es más fuerte que lo que la gente está viendo de ti. Amén. Entonces por eso te pueden menoscabar, por eso te pueden menospreciar. Primera de Juan 4:4 lo dice. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es importante porque, o sea, si Dios está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces vamos a ser mayor que lo que el mundo cree o lo que el mundo piensa de nosotros o lo que el diablo te quiere hacer sentir de ti, de tu vida, que no sirves, que eres un pequeño, que eres un miedoso. Pero si Dios está en ti, si el Espíritu de Dios está en ti, entonces vas a ser más fuerte. Por eso dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, como Dios está en ti, vas a ser más fuerte que los hombres. Amén. Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26 al 31. Miremos lo que dice este texto, por favor. Primera de Corintios 1:26 al versículo 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Entonces lo vil, lo más pequeño escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar, dice aquí, lo que no es. Entonces, eso Dios vino a hacer
en Gedeón, con Gedeón y a través de Gedeón. Dios vino a glorificarse en Gedeón. Por eso Él se merece toda la gloria. Amén. Por eso Él se glorifica en lo pequeño, en lo que el hombre desprecia, en lo que el hombre anula. En Jueces, volvemos a Jueces capítulo 7, versículo 4. Jueces 7:4 nos enseña que Dios prueba a los suyos, porque allí dice que Él los llevó a las aguas para probarlos, ¿cierto? Así que Dios prueba a los suyos para determinar realmente quiénes son los verdaderos guerreros. Dios prueba para ver quiénes son los verdaderos guerreros. Él prueba qué tan entendidos somos en medio de los tiempos que estamos viviendo, en medio de tiempos de conflictos, de situaciones terribles. Entonces, Él prueba la perseverancia. Dios prueba nuestra perseverancia. Dios prueba la fidelidad de aquel que se entrega sin reservas. Dios prueba eso. El texto de Jueces 7:4 al 7, Jueces 7:4 al 7 nos enseña además que Dios eliminó a los que se rindieron egoístamente ante su propia necesidad. Recuerda el texto de Jueces cuando le dijo: algunos vas a ver que toman agua, tomando en su mano y están lamiendo el agua. Otros vas a ver que se tiran de rodillas, o sea, prácticamente se zambullen en el agua. Entonces, ten en cuenta eso y pregunta luego quiénes fueron esas personas. Entonces, aquí nos enseña que Dios elimina a aquellos que se rindieron egoístamente para satisfacer su necesidad y no tuvieron en cuenta realmente lo que Dios quería hacer a través de sus vidas. Entonces, Dios no lleva a los que se interesan en el propio bienestar suyo. No, esos no van a la guerra. O sea, los que se interesan en el propio bienestar suyo y no en los de los demás, esos no van a la guerra. O sea, si no van a la guerra, quiere decir que esos no van a recibir ¿el qué? El botín. ¿Quién quiere el botín? Entonces, los que no van a la guerra porque piensan en sí mismos, en su propia comodidad, y dicen: no, ¿y qué tal que me maten? No, ¿y qué tal que me hagan algo? No, ¿y mis hijos? ¿Y mi esposa? ¡Ay, Señor! No, porque si es un guerrero de Dios, Dios lo va a proteger. Amén. Entonces, esos que piensan en su propio bienestar, esos no van a la guerra ni reciben la bendición de Dios, no reciben el botín. O sea, esos que se devolvieron, porque se devolvieron 9,700 de los 10,000 y quedaron 300. Entonces, esos que se devolvieron, cuando llegaron a su casa, su esposa le preguntó: ay, ¿qué pasó? ¿Y la guerra? O sea, como llegó limpiecito, bien peinadito. ¿Y qué pasó con la guerra? No, mi amor, lo que pasa fue que nos pusieron una prueba y nos dijo Gedeón: vengan a tomar agua. Y entonces yo vine y me zambullí en el río. Y ahí me metí, me satisfacé del agua porque hacía un calor que yo dije: no, agua, por fin. Y me zambullí. Y así hicieron conmigo 9,700 de 10,000. Y la esposa le dice: ¿qué? 9,700. ¿Y no te da vergüenza? 9,000. Sí, mi amor. Entonces Gedeón dijo: los que se zambulleron, esos se devuelven. Esos no van a la guerra. O sea, quiere decir que
estos 9,700 que se zambulleron, ellos estaban vulnerables ante el enemigo. Porque si se metieron al agua a tomar, quiere decir que ellos no estaban vigilantes. Porque los que tomaron el agua de esta manera, ellos hacían así y estaban pendientes del enemigo. Pero los que se zambulleron, estaban pensando era en ellos mismos, en satisfacer su propia necesidad. Así que descuidaron su espalda y quedaron vulnerables. O sea que si el enemigo estaba cerca y observaba a esos supuestos guerreros que hicieron eso, cuando quieran salir, ya estaban fritos. O sea, los matan y de pronto, supongamos, de pronto aparecen en el cielo. Ay, yo cogí aquí. Yo estaba en la guerra. ¿Sí se da cuenta? Yo estaba en la guerra. O sea, o estaba en el cielo o aparece en el infierno con el diablo. ¿Sí? Ay, yo quedo en el infierno. Y el diablo riendo. Porque eres un miedoso. Porque eres un temeroso. Porque eres un descuidado. Porque no eres valiente. ¿Sí? Estaba ya de repente. Porque cuando la persona muere, eso es en el acto, inmediatamente. Ya. Eso no da tiempo. Si está bien con Dios, para el cielo; si está mal, para el infierno, y ahí no hay quien lo salve. Amén. Entonces estas personas estaban expuestas al enemigo porque estaban pensando en sí mismos, porque estaban pensando en su propia necesidad y no estaban atentos en medio de la batalla. Entonces, por eso, esos fueron devueltos, no eran realmente valientes. Entonces, ¿cuántos creyentes están centrados en ellos mismos? ¿Cuántos creyentes están centrados en su propia necesidad en lugar de buscar lo que es de Dios y lo que Dios quiere hacer en ellos y a través de ellos? ¿Cuántos creyentes buscan afanosamente su propio bien? O sea, desesperadamente, afanadamente buscan su propio bien, pero descuidan cuál es el propósito de Dios para ellos. Pero los que buscan ser transformados, los que buscan ser limpiados, los que buscan ser instrumentos de Dios para quitarle la cabeza a Madián, esos son los que se van a llevar el botín. Esos son los que se van a llevar la bendición. O sea, a esos Dios son los que les va a declarar la palabra de Isaías 24 o 49, 24, creo que es, búsquela por ahí por favor, 24, 49, 49, 24, ciertamente el botín será arrebatado del tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Esos son los que van a ser bendecidos. Entonces, pregunta, ¿cómo tenían los madianitas a Gedeón? ¿Cómo tenían los madianitas a Gedeón? Lo tenían arrinconado, lo tenían frustrado, como un hijo fracasado, lo tenían bloqueado, lo tenían estancado. Eso. En segundo lugar, ¿cómo se sentía Gedeón ahora? ¿Cómo se sentía Gedeón? Gedeón se sentía como nada, Gedeón se sentía como un pobre, Gedeón se sentía sin recursos, Gedeón se sentía como un insignificante, se sentía despreciado, se sentía rechazado, se sentía abandonado hasta por Dios. Porque recuerde que en el capítulo 6 él dice, y ahora Jehová nos ha abandonado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. O sea que Gedeón se sentía pequeño, insignificante, despreciado, se sentía abandonado, se sentía rechazado hasta por Dios. Escuchen esto. Eso lo hizo el espíritu de Madián. Pero no puedes creer a la mentira del diablo, porque eso era el diablo
que lo había colocado también en Gedeón. Y eso viene a ser el diablo. O sea, el diablo viene a colocar que eres insignificante, que eres un rechazado, que eres un despreciado, que nadie te quiere, que todos te abandonaron. Pero no es la mentira del diablo. Entonces, Dios vino en ese momento cuando Gedeón se sentía así, allí arrinconado, escondido y escondiendo el trigo en el lagar. Dios vino, lo encontró y vino a activar en Gedeón lo que Dios ya había puesto en él desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios vino a activar lo que había en Gedeón, pero que ni siquiera Gedeón se había dado cuenta. O sea, aquello que estaba bloqueado, aquello que estaba anulado en la vida de Gedeón por las tinieblas, Dios lo vino a activar. Y hoy yo quiero orar. Yo quiero orar por esos Gedeones. Yo quiero orar por esos Gedeones que necesitan ser activados. Yo quiero orar por esos Gedeones que por mucho tiempo muchas cosas han estado bloqueadas, han estado anuladas y se han sentido como lo que dije aquí de Gedeón, la manera como Gedeón se sintió, que estaba bloqueado, que estaba anulado, lleno de temor, lleno de miedo, que el diablo le estaba diciendo, tú no puedes, tú no vas a seguir, tú estás lleno de temor. No, Dios dice otra cosa. Así que quiero orar y quiero declarar en esta mañana una palabra. Por favor, colócate de pie. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos, por favor, por un momento. Nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos. Señor, te bendecimos. Señor, te honramos. Señor, te exaltamos. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana, Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra, Padre Eterno. Y quiero orar en tu nombre, Señor, para que lo que hiciste, Espíritu de Dios, en la vida de Gedeón y con Gedeón, Señor, tú hagas también en este momento, Padre Celestial. Y todos aquellos, Señor, que se han sentido como Gedeón, abandonados, rechazados, Señor, intimidados, significantes, como pocas cosas, Señor, que siempre van a estar así, Padre Celestial. Yo quiero orar en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, para que tu Espíritu, Señor, tome sus vidas en tu nombre, Señor. Y toda aquella mentira del diablo que había puesto en sus corazones sea anulada y sea quebrantada, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor. Yo quiero declarar en esta hora, Señor, en tu nombre, que todo lo que ha estado opacado, que todo lo que ha estado anulado en tu vida, que todo lo que ha estado adormecido en tu vida por las tinieblas, que todo aquello que el enemigo haya anulado en ti, que todo ese talento, ese potencial, esa capacidad que Dios puso en ti desde antes de la fundación del mundo, pero que el diablo vino a anular, yo en el nombre de Jesús declaro que es activado por el poder del Espíritu de Dios. Y ahora en el nombre de Jesús declaro que el espíritu de los valientes se despierta por el poder del Espíritu y que el Espíritu Santo se viste de ti, que el Espíritu de Dios se viste como se vistió de Gedeón. El Espíritu Santo se viste de ti en el nombre de Jesús. Yo declaro esto por el Espíritu de Dios, que ese Gedeón salga ahora a vencer, a derribar, a cortar a todo Madián que se ha frustrado, a todo Madián que el enemigo el enemigo ha venido a anular. Ahora en el nombre de Jesús declaro ahora por el poder de la palabra
que todo Madián es quebrantado, que todo Madián es anulado, es deshecho en el nombre de Jesús, y que lo que Madián vino a robar no solo va a ser restituido, sino que también Dios por su Espíritu te va a llevar a otros niveles mayores de gloria en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora quiero que declarar también la palabra del Salmo 71 versículo 20. Tú pues que has hecho ver mis angustias y mis males, volverás a darme vida. El Señor te dice en esta mañana: tú que has visto muchos males y angustias en mi vida, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Él te va a levantar, Él te va a levantar y te va a llevar a otros niveles. Y dice la palabra de Dios: aumentarás mi grandeza, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Hoy el Señor te dice: voy a aumentar tu grandeza, voy a levantarte más que la primera vez, más que al principio, porque la gloria postrera será mayor que la primera, te dice el Señor en esta mañana. Padre, te bendecimos, Padre, te honramos, Padre, te exaltamos, Señor, y damos gloria, honra, alabanza y adoración a tu nombre, Señor, porque tú levantas hoy nuestras vidas, Señor, así como lo hiciste con Gedeón, Padre, en el nombre de Jesús. Tú te glorificas en lo pequeño, en lo poco, en lo que el hombre ve como insignificante, Señor. Allí tú manifiestas tu gloria, tu poder, tu presencia, Señor, y yo declaro que esa gloria se manifiesta en esta casa, que esa gloria se manifiesta en este lugar, Señor. Y lo que el hombre ha visto como insignificante, como pequeño, Señor, pero yo declaro que eres tú quien nos ve, Señor, que eres tú quien nos está viendo y nos levanta, Señor, y nos aprueba por el poder de tu gracia y de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Adóralo, adóralo, adóralo. Porque Él es quien te exalta. Él es quien nos levanta. Porque lo vil y preciado ha escogido Dios para avergonzar lo que no es. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pediré, me quiero quedar en ese lugar. Aleluya. Todos los días Sí, Señor. de mi vida. Una pediré, me quiero quedar Aleluya. en ese lugar. Todos los días Gracias. de mi vida. Una cosa Señor. pediré, Gloria. me quiero quedar en ese lugar todos los días de mi vida. Tú eres santo, tú eres santo. No hay nadie como tú, Sí, no Señor. hay nadie como tú, Ninguno. no hay nadie como tú, Aleluya. no hay otro como Jesús. Sí, Señor. No hay otro. Tú eres santo, tú eres Gloria, Señor. santo. Santo eres. No hay otro como No hay tú, otro como tú. no hay otro como tú, Aleluya. no hay otro como tú, Así es, no Señor. hay otro como Jesús. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré,
Me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré. Me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Tú eres santo. Tú eres santo. Y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Sí, Señor. No hay otro como tú. Tú eres el único. No hay otro Eres el único. como Jesús. Gloria a Dios.